Apenas había salido el sol en una tranquila calle de las afueras, el tipo de barrio en el que nunca parece ocurrir nada malo. A primera vista, todo era tranquilidad. Los pájaros cantaban, los niños jugaban y las familias se saludaban con cálidas sonrisas mientras hacían su vida cotidiana. Detrás de las puertas cerradas de una de esas casas, vivía una pequeña familia. Un padre llamado Daniel, su hijo de 10 años, Aiden, y pronto un nuevo miembro llegaría a sus vidas. Daniel había criado solo a Aiden desde el trágico fallecimiento de su esposa, cuando Aiden solo tenía 5 años. El vínculo entre padre e hijo era inquebrantable, arraigado en el amor, el cuidado y una comprensión forjada a través del dolor compartido. Pero la vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Daniel se había vuelto a casar recientemente. Clara entró en sus vidas como un soplo de aire fresco, alguien que prometía llenar el vacío dejado por la madre de Aiden. Era encantadora, guapa, y parecía adorar a Daniel y a Aiden por igual. La boda fue pequeña pero hermosa, llena de risas y promesas de un futuro brillante. Daniel creía que, tras años de ser padre soltero, por fin había encontrado a alguien que le ayudaría a cuidar de Aiden. Las dulces palabras y los gestos aparentemente cariñosos de Clara la hacían parecer la madrastra perfecta. Al principio, Clara desempeñó bien su papel. Derrochaba afecto por Aiden, le preparaba la comida, le ayudaba con los deberes e incluso le compraba pequeños regalos. Aiden, al principio reticente, empezó a simpatizar con ella. Al fin y al cabo, Daniel la quería. Y la idea de tener a alguien que hiciera las veces de madre era reconfortante para el chico. Durante un tiempo, pareció que su pequeña familia prosperaría. Daniel era más feliz de lo que había sido en años, y Aiden, a pesar de echar de menos a su madre, empezó a creer que tal vez así era como debía ser su vida ahora. Pero, como ocurre con todas las máscaras, la fachada de Clara empezó a resbalar. Con el tiempo, la cálida conducta de Clara empezó a enfriarse, sobre todo cuando Daniel no estaba cerca. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Desaparición del juguete favorito de Aiden. Olvido de los almuerzos y comentarios fríos en lugar de palabras de ánimo. Aiden, que aún era un niño, no acababa de entender por qué la mujer que había prometido quererle y cuidarle actuaba ahora de forma tan diferente. Intentó no darle importancia, diciéndose a sí mismo que tal vez solo tenía malos días. Sin embargo, las pequeñas crueldades de Clara empezaron a acumularse. Se burlaba de Aiden por ser torpe, le culpaba de cosas que él no había hecho, y sus gestos, antes cariñosos, se convertían en acciones frías y despectivas. Los días en que Daniel estaba en el trabajo, la crueldad de Clara aumentaba. Aiden le pedía ayuda con los deberes, y ella le ignoraba. Le pedía un bocadillo y ella fingía no oírle. Empezó a encerrarle en su habitación durante horas, diciéndole que no valía nada y que su padre la quería más de lo que podría querer a un hijo. Aiden, confuso y dolido, nunca se atrevió a decírselo a su padre. Era demasiado joven para comprender por qué su madrastra se había vuelto tan odiosa y no quería enfadar a su padre. A menudo Aiden se sentaba solo en su habitación, mirando por la ventana, preguntándose qué había hecho para que Clara le odiara. Su comportamiento, antes vibrante y juguetón, empezó a desvanecerse. El niño que solía reír libremente y jugar con energía desbordante, se volvió retraído, callado y ansioso. Sus amigos del colegio notaron el cambio, y también sus profesores, pero nadie sabía hasta qué punto estaba ocurriendo a puerta cerrada. El resentimiento de Clara hacia Aiden tenía raíces profundas, aunque Daniel y Aiden no tenían forma de saberlo. Su propia infancia había estado llena de dolor y rechazo. Había crecido en un hogar desestructurado, abandonada por sus padres y despreciada por su madrastra. La amargura que albergaba de su pasado nunca se había curado, y ahora, en presencia de un niño inocente que le recordaba su propio abandono, esa amargura se convirtió en celos y odio.
Empezó a ver a Aiden como un obstáculo para la vida que quería con Daniel. Un recuerdo de un pasado que quería olvidar. Una fría tarde de invierno, la tensión en la casa llegó a su punto de ruptura. Daniel se había marchado a un viaje de negocios, dejando a Clara sola con Aiden. Esa noche, Aiden derramó accidentalmente su cena mientras ponía la mesa. Fue un simple error, pero para Clara fue la gota que colmó el vaso. Su furia estalló. En un ataque de furia ciega, empezó a gritar a Aiden, insultándole y acusándole de haberle arruinado la vida. Aiden, aterrorizado y confuso, intentó disculparse, pero sus palabras no hicieron más que avivar la ira de ella. En un arrebato de rabia incontrolable, Clara agarró a Aiden y lo empujó. Tropezó, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Por un momento la casa quedó en un silencio sepulcral. Clara estaba de pie en lo alto de las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras contemplaba el pequeño cuerpo inmóvil de Aiden, tendido al pie de la escalera. El pánico se apoderó de ella. Bajó corriendo las escaleras, sacudiéndolo, intentando despertarlo. Su respiración era superficial y su rostro estaba pálido. Se dio cuenta de lo que había hecho. Pero en lugar de pedir ayuda, Clara se apresuró a ocultar su crimen. Llamó al 911, pero cuando la operadora contestó, Clara fingió preocupación. Se tropezó en las escaleras. Fue un accidente, sollozó, aunque por dentro estaba calculando cada palabra. Aiden fue trasladado al hospital en estado crítico. Daniel llegó poco después, con el rostro pálido de preocupación mientras los médicos trabajaban frenéticamente para salvar a su hijo. Clara interpretó bien su papel, fingiendo ser la devastada figura materna, aferrándose a Daniel y llorando por lo mucho que quería a Aiden. Pero en el fondo, Clara estaba aterrorizada, no por la vida de Aiden, sino porque se revelara la verdad. Pasaron los días y Aiden siguió en coma. Daniel estaba consumido por el dolor y rezaba para que su hijo despertara. Clara seguía interpretando el papel de madrastra preocupada, pero su historia empezaba a resquebrajarse. Una de las vecinas, una amable anciana que siempre había apreciado a Aiden, se presentó con información inquietante. A menudo había oído los gritos de Aiden y la voz airada de Clara a través de las paredes. La vecina ya había notado antes moratones en Aiden, pero los había descartado como accidentes típicos de la infancia. Ahora, con Aiden en el hospital, no podía seguir callada. Llamaron a la policía e iniciaron una investigación. El pasado de Clara empezó a desvelarse, y las autoridades no tardaron en descubrir la verdad. Los moratones, el maltrato emocional, la fría negligencia. Todo apuntaba a un patrón de crueldad que había ido en aumento durante meses. Clara fue detenida y acusada de maltrato infantil e intento de asesinato. Su fachada se había desmoronado y el monstruo que había debajo había quedado al descubierto. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Aiden nunca recuperó el conocimiento. Tras semanas luchando por su vida, su pequeño cuerpo cedió a las heridas. El funeral fue desgarrador. Daniel, destrozado por el dolor, apenas podía mantenerse en pie mientras se despedía de su hijo. El niño que tanta luz había traído a su vida se había ido. Se lo había llevado la misma mujer en la que había confiado para que cuidara de él. En la sala del tribunal, Clara se sentó en silencio mientras el juez la condenaba a una larga pena de prisión. Su rostro, antaño hermoso, era ahora hueco y frío, y sus ojos estaban vacíos mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Pero ninguna pena de prisión podría devolverle la vida que le había arrebatado. Daniel, atormentado para siempre por la pérdida de su hijo, tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada. La historia de Aiden no es solo una tragedia, sino un recordatorio de que el mal puede esconderse tras la máscara más encantadora. Es una lección sobre vigilancia, sobre escuchar las voces de los niños que no siempre tienen palabras para expresar su dolor. Es una historia sobre cómo las cicatrices del pasado, cuando se dejan supurar, pueden conducir a una crueldad inimaginable. Y lo que es más importante,
Es una historia sobre la necesidad de amor y bondad, y sobre cómo su ausencia puede destruir vidas. Dejemos que la luz de Aiden brille como un recordatorio de que siempre debemos proteger a los inocentes, enfrentarnos a los malvados, y nunca hacer la vista gorda ante el sufrimiento de un niño. Las sombras que se esconden tras las puertas cerradas deben salir a la luz, porque solo entonces se hará justicia. Solo entonces se puede hacer justicia.